Evangelio se sigue expandiendo. Dios, los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos. Niños, ahorita nos vemos. Um, y bueno, Dios, hermanos, ha sido fiel y ha hecho grandes cosas en este tiempo. Y Dios nos ha enseñado eh, demasiadas cosas que el Señor nos ha estado enseñando en este tiempo de la pandemia. Y yo sé que Dios ha estado tratando con cada uno de nosotros. Dios nos ha estado dirigiendo y Dios ha estado inquietando ciertas cosas en nuestros corazones conforme a su voluntad. Pero también han venido pruebas, amén. También han venido dificultades. También nos encontramos con momentos difíciles. No solo algunas personas económicamente hablando fueron distraídos, atacados con su economía. Algunos en lo que tiene que ver con la familia. Estábamos tan acostumbrados, ¿verdad?, de vernos unas cuantas horas al día y de repente vernos todo el día, a toda hora. Algunos de los que tienen niños pequeños, ¿verdad?, de lidiar con sus niños unas cuantas horas después en la tarde, después de la escuela, ya venían medio cansados. Y si venían a la escuelita, después de la escuelita, y de repente tenerlos todo el día en casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos le salieron unas cuantas canitas por ahí al tener a todos sus niños? ¿Cuántos aprendieron algo hermoso? ¿Cuántos aprendieron cosas que no sabían de sus niños? Que no sabían tal vez de la gente con la que llamamos familia, pero que no convivimos tanto tiempo juntos. Algo que nosotros pudimos ver es, um, nos dimos cuenta de que nosotros pudimos ahorrar mucho más dinero en estos últimos meses. Porque nos encanta comer en la calle, es la realidad. A mí, tengo ese problema. A mí me gusta comer en la calle. Pero nos dimos cuenta en este tiempo que no se podía hacer por el principio, ¿verdad? Por todo lo que escuchábamos. Y pues bueno, comíamos en casa, se cocinaba en casa. Y cuando me di cuenta, wow, estábamos ahorrando dinero. Y le dije a mi esposa, ahora estamos ahorrando mucho más que antes. ¿Por qué? Muchas cosas diferentes. Uh, mis hijos ya están grandes, de los dos que quedan en casa. Pero tenemos un juego favorito que por años lo hemos jugado, se llama Scrabble. Son palabras que tiene uno que hacer y bueno, hemos estado jugando eso, lotería. Ya perdí todas mis coras que tenía, pero en todo este tiempo hemos pasado una serie de cosas y algunos de nosotros nos hemos preguntado en una ocasión u otra, ¿verdad? ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? Los que hemos pasado situaciones difíciles nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Los que hemos pasado dificultad nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Y podría decir, levanten la mano, pero no voy a hacer. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos desesperado con la situación? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preocupado con lo que está pasando? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado con lo que está pasando? O con lo que pasa, las situaciones difíciles que ya vivíamos todos los días y encima de eso una pandemia que viene a hacer las cosas más difíciles. Pero vamos a ver cómo obra Dios en la vida de sus hijos, cómo obra el Señor en la vida de aquellos a quien Él ama y de aquellos a quien Él llama, y cuál es el proceso y cómo las promesas de Dios son fieles, nunca fallan y nunca llegan tarde. Y les voy a leer 3 historias diferentes para que entendamos cómo trabaja Dios, para que entendamos por qué nosotros los hijos de Dios decimos que Dios es fiel y sus promesas son verdaderas y nunca fallan, aun cuando se ve que la situación que estamos viviendo no reflejara esas promesas de Dios. La primera historia que les quiero leer rápidamente está en el libro de Génesis, capítulo 37,
versículo del 5 al 7, y muchos de ustedes ya la conocen. Y es la historia de José, José el soñador. ¿Cuántos han escuchado hablar de José el soñador? Se los voy a leer rápidamente. Génesis 37, de Reina Valera, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Josué tenía 17 años cuando soñó esto. Fue de Dios, ¿verdad? La promesa de Dios. Dios le prometió algo. Y él se lo contó emocionadamente a sus hermanos. Él tenía 17 años. Después de esto, unos cuantos meses de estos, ¿quién sabe qué le pasó a Josué? ¿Qué le hicieron sus hermanos? Lo echaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Josué acababa de soñar que iba a reinar sobre sus hermanos y sobre su padre, no por egoísta ni por ego ni mucho menos, fue algo de Dios. Y a los pocos meses se encuentra en un pozo gritándole a sus hermanos: sáquenme de aquí. Después los hermanos lo sacan, y no para decirle: ok, no vuelvas a soñar, sino lo sacan para venderlo como esclavo. ¿Cuántos sabían eso? La mayoría de nosotros. Y después de que lo venden como esclavo, vive como esclavo, trabaja como esclavo, y después le echan unas cuantas mentiras contra de él y acaba en la cárcel. Aquel al cual se le prometió algo es aborrecido por sus hermanos, es echado en un pozo, es vendido como esclavo, lo avientan en la cárcel, y 13 años después, escuchen esto, 13 años después, lo ponen como segundo en el reino de Egipto. ¿Cuántos años pasaron, hermanos? Josué tenía 30 años cuando le entregaron todo en Egipto. Josué tenía 39 años cuando sus hermanos regresaron por primera vez a Egipto. Josué tenía 41 años cuando sus hermanos y sus padres se postraron sobre él en Egipto. José pasó de 17 años hasta 41 años para ver la promesa de Dios cumplida en su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos menos de 5 años en el Evangelio y ya nos estamos quejando? ¿Cuántos de nosotros pensamos que Dios tiene que cobrar a mi tiempo y no al tiempo de Él? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desesperado en estos 5 meses de pandemia? Y preguntamos: ¿a dónde estás, Dios? Pero Dios tiene un propósito para todo eso. Esa es la primera historia. Después hay otra historia excelente en el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Y se los voy a leer rápidamente. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Cuántos han escuchado la historia de David? El rey David, el famoso rey David. La palabra no nos da la edad específica de cuántos años tenía David, pero se piensa que David tenía entre 10 a 15 años de edad cuando es ungido por el profeta. Y después de ahí se le unge a David, se le promete que él va a ser el nuevo rey de Israel, y tan pronto y eso pasa,
Él tiene unas cuantas victorias. Una de ellas pelea contra Goliat. ¿Cuántos saben eso? Pelea contra Goliat, vence a Goliat, le corta la cabeza. Y poquito después de ahí, el rey Saúl pone una condena sobre la cabeza de David, porque le entran celos. Y David se pasa de los entre 10 a 15 años de edad corriendo por su vida, queriendo salvar su vida del rey Saúl, hasta los 30 años de edad, cuando fue coronado rey de Israel. Pasaron entre 15 a 20 años en lo que la promesa de Dios se cumple en la vida de David. Y la vida de David fue estar corriendo por su vida, batalla tras batalla tras batalla, aprendiendo lo que Dios quería hacer con él. Y me imagino que preguntándose: ¿cuándo voy a ser rey, Señor? Si me prometiste ser rey, ¿cuándo se va a cumplir tu palabra en mi vida? ¿Cuándo se va a cumplir tu promesa en mi vida? Si me prometiste un reinado y estoy corriendo por mi vida. A José se le prometió algo grande y acabó esclavo y en la cárcel. A David se le prometió un reinado y acabó corriendo por su vida 15 años hasta que fue coronado rey. Y vamos a leer la última en el libro de los Hechos, capítulo 9, de un personaje muy interesante en el Nuevo Testamento. Pablo, llamado Saulo, dice la palabra de Dios así en el Hechos 9: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si llegase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el campo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar. Se me movió aquí la Biblia, disculpen. Mas yendo por el camino, ya lo recuperé. Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo, que era el que perseguía a los hijos de Dios, a los que predicaban a Jesucristo, por mucho tiempo. Pablo tenía más o menos entre 28 a 31 años de edad cuando el Señor Jesús se le aparece. Y Pablo, después de ahí, el Señor Jesús le dice: tú vas a ir ahora y vas a predicar mi evangelio. El libro de Lucas habla solamente, menciona en 16 versículos 14 años de la vida de Pablo, en los cuales Pablo empieza su ministerio, pero no con el poder en el cual iba a ser usado. Y después de ahí usa 14 capítulos para hablar de los 10 años de los viajes misioneros de Pablo. Pero en los primeros versículos se hablan de 14 años en los cuales Pablo está pasando un tiempo de transformación, en los cuales Pablo está haciendo ministerio, pero se ve demasiado el carácter de Pablo en los primeros 14 años de su vida, conforme a su ministerio.
Y es entre esos años cuando él tiene unos cuantos roces con los apóstoles de Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Es durante los 14 años en los cuales Pablo está desarrollando lo que Dios, lo que Jesucristo iba a hacer con su vida. ¿Y por qué les estoy mencionando esto, hermanos? Porque una de las cosas más difíciles que hay que hacer en el cristianismo es esperar en Dios. ¿Cuántos sabían eso? Una de las cosas más difíciles en el caminar cristiano es esperar en Dios. Y en el tiempo de la espera muchos de nosotros pensamos que Dios se arrepiente de sus promesas. Y muchos de nosotros nos desanimamos en el camino pensando que Dios no va a cumplir lo que Él prometió. Porque muchos de nosotros queremos ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas lo más pronto posible, ¿sí o no? Porque nos desesperamos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos desesperado alguna vez en el caminar con Jesucristo y decimos, Señor, ya no aguanto? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ya no puedo? Esto de ser cristiano no es para mí, esto de seguir a Dios no es para mí. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ¿por qué está pasando esto, Señor? Yo levanto la mano porque yo lo he hecho. Yo he dudado de Dios, yo he cuestionado a Dios, yo he peleado con el Señor. Yo me he arrodillado y preguntado, Señor, ¿hasta cuándo? Pero regreso a estas historias, regreso a ver la vida y estas son unas cuantas de los grandes que han sido usados por Dios. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Y porque miren, hermanos, una de las cosas que los hijos de Dios debemos de entender es de que Dios nunca se arrepiente de sus promesas. Que Dios jamás se echa para atrás en su palabra. Y que si la palabra de Dios dice que el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, entonces la palabra de Dios se va a cumplir en tu vida. De que si la palabra de Dios dice que si tú y tu casa, que si tú adoras y buscas al Señor, que tu casa adorará al Señor, quiere decir que esa promesa se va a cumplir. Que si Dios dice que no te abandonará, ni te dejará, ni nunca te faltará nada, quiere decir que esa promesa se va a cumplir. Pero también quiere decir que el tiempo de espera es un proceso importante para el crecimiento y tu conocimiento de Dios y de su palabra. Que el tiempo de espera, hermanos, no es para que nosotros tiremos la toalla, sino que es para que nosotros crezcamos y conozcamos verdaderamente a Dios, de cómo Él trabaja en la vida de sus hijos. Algunos de ustedes ya conocen la historia que les he mencionado, que hace muchos años, con mi hermano José, curiosamente en esta iglesia, adentro en el templo, en un evento, en un día de ayuno y oración, José le estaba preguntando a los jóvenes, en ese entonces yo joven, de cuál era lo que pensábamos, cuál era el llamado que pensábamos que Dios tenía para nuestras vidas. Le estoy hablando de hace 20 años. Y yo me levanté emocionadamente y no sé por qué dije esto, pero lo dije. Dijo, a ver, y porque yo estaba enfrente y me dijo, a ver, Chris, pasa tú. ¿Qué piensas que Dios va a hacer contigo y en tu vida? Yo era maestro de Royal Rangers en ese entonces, de niños. Y se me ocurre, no sé por qué, me da el micrófono y yo le dije, bueno, yo siento que Dios me ha llamado para el pastorado. Así dije. Y José se me quedó viendo y dijo, wow, ese es un llamado fuerte, gloria a Dios. Y después en lo personal con José hablamos orando y José me dijo, Dios está confirmando, siento que Dios te va a usar. Y cuando uno tiene eso en la mente, uno empieza, bueno Dios, ¿cuándo empiezo, verdad? Yo luego lo empecé, bueno, ¿y cuándo empieza el pastorado, Señor? Bueno, pasaron 13 años. Pasaron 13 años en mi crecimiento, en mi caminar, para que el Señor empezara a hacer lo que iba a cumplir en mi vida. Y esos 13 años fueron 13 años de altas, de bajas, de crecimiento, de berrinche personal.
¿Cuántos de nosotros hemos tenido berrinche con el Señor? Y yo me pregunto, ¿por qué cuando yo pensé que ya estaba listo para recibir la bendición de la promesa de Dios en mi vida no se me dio? ¿Por qué si yo que pensaba que ya estaba al 100 no recibí lo que pensé que ya tenía que haber recibido del Señor? Pero viendo atrás esos 13 años, lo único que veo son años de preparación y crecimiento. Lo único que veo es de que yo no estaba listo para lo que Dios me había llamado. Yo no estaba preparado para lo que Dios iba a poner en mis manos. Yo no estaba listo para poder entender la capacidad de lo que Dios quería que yo hiciera. No estaba preparado. Tenía que ser pulido. Tenía que ser enseñado. Y no quiere decir que ya lo estoy. Todavía existe un gran tiempo de preparación de lo que Dios está haciendo en mi vida para que cumpla su promesa. Pero no quiere decir que Dios no va a cumplir. ¿Me entienden? No quiere decir que Dios no va a cumplir lo que Él ha prometido en tu vida. No quiere decir que Dios no te va a entregar esa paz, ese sentir de que ya estás lleno de bendición, de gozo y de paz por lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchos de nosotros nos desesperamos cuando venimos a la iglesia y hay problemas en el hogar y vienes un domingo a la iglesia y es de una bendición, pero llegas a casa como que en la iglesia todos son angelitos, ¿verdad? Llegas a casa y como que algo pasa y se desatan. Se les cortan las alas, se les cae la areola y empiezan los niños a dar problemas, a gritar. Y dice uno, bueno, ¿qué pasó si en la iglesia todos se veían bien angelitos? Y nos desesperamos. Y decimos, Señor, ¿qué pasó si tú prometiste, si en la iglesia mis hijos hasta estaban cantando? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desesperado? Y pensamos que nunca vamos a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. ¿Cuántos hemos pensado eso? Nos hemos desanimado en medio camino. Pero déjame te digo algo. Todo lo que Dios promete lo cumple. La promesa que Dios ha puesto en tu vida se va a cumplir. Y muchos dicen, bueno, es que Dios no me ha dado una promesa directa. El hecho de que escuchaste la palabra de Dios y estás aquí, tienes promesa de Dios. El hecho de que has escuchado y recibido la palabra de Dios, ya tienes promesa de Dios. Todo aquel que recibe a Jesucristo en su corazón tiene promesa de Dios. Pero las promesas de Dios nunca son egoístas. Por eso a veces tiene que pasar un tiempo. Quiero explicar esto. José tuvo que pasar todos esos años para poder entender su llamado. Imagínense que Dios le hubiera dado a los 17 años lo que soñó. El segundo en Egipto, sus hermanos lo odiaban, le hacían la vida imposible y era un adolescente de 17 años. Y de repente tiene el poder de todo el reino de Egipto. ¿Ustedes qué creen que hubiera hecho con sus hermanos? Lo que todo adolescente hubiera hecho con sus hermanos: los encierra, los castiga y se gasta todo el dinero de Egipto en ser adolescente. Seamos realistas. Si a José se le hubiera entregado todo a los 17 años, hubiera abusado de las bendiciones de Dios para cumplir deseos personales. Y Dios nunca trabaja así. Dios te bendice para que seas de bendición a otros. Dios te da para que aprendas a dar a otros. Dios te usa en lugares que jamás te puedas imaginar para que seas de bendición a los demás. Las promesas de Dios nunca son para bendición egoísta. Es ahí donde debemos de entender cómo funciona Dios. Cuando Dios te va a usar y bendecir, no es para que saques beneficio propio, ni mucho menos beneficio personal. Es para que seas de bendición a los demás. Al rey David
De igual manera, joven, guapo, la Biblia lo describe con un joven de buen parecer, joven y guapo, y de repente le dan un reinado. Si a los 30 que se lo dieron cometió adulterio, imagínense a los 15 que hubiera estado adolescente y con todas las hormonas, y de repente es rey y tiene a disposición a todas las damas del pueblo de Israel. ¿Qué hubiera hecho este muchachito entre los 15 y 20 años? Hubiera cometido un grave error. Se hubiera llenado de mujeres, se hubiera olvidado de todo lo que el Señor le había prometido y no hubiera hecho absolutamente nada de lo que se le hubiera llamado. Pablo se le llamó un poco más grande, entre los 28 y 31 años de edad. Con Pablo fue un poquito diferente. Pablo tenía que tratar con su carácter. Pablo era una persona dura. A él le gustaba que las cosas se hicieran bien. Pablo era de las personas que las cosas se tenían que hacer bien. Él era celoso de la ley. Y todo aquel que rompía la ley estaba en contra de Dios. Entonces él quería poner mano dura. Si Dios no trata con Pablo con 14 años, Pablo hubiera sido la persona más religiosa que los cristianos se pudieran haber encontrado. Todo iba a ser pecado. ¿Y a quién llamó Dios? ¿Para quién llamó Pablo? ¿A bendecir a quién? A los gentiles. Vean cómo trabaja Dios. Dios llamó a aquel religioso celoso de la ley para bendecir a aquellos que rompían la ley, a los gentiles. Y tuvo que tratar con él, ¿cuánto? 14 años. Si Dios lo hubiera dejado que de una vez de lleno se metiera a los gentiles, tan pronto y él es convertido, echa a correr a todo mundo. No hubiéramos sido alcanzados nosotros. ¿Me entienden? Todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida tiene un propósito de Dios para bendición de los demás. Cuando nosotros entendemos cómo trabaja Dios en la vida y sus promesas que nunca fallan, todo lo que vemos, todo lo que pasamos, lo entendemos como un propósito de Dios. Todas las dificultades y circunstancias que tú estás viviendo el día de hoy tienen un propósito bajo las promesas de Dios, por muy difícil que se vean. Y unos van a decir, bueno, hermano, usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Si yo les contara mi historia, creerían que sí. Si yo les contara las que a veces he peleado, creerían que sí. Y yo puedo decir, las mías quedan cortas con las de José. ¿A cuántos han aventado en un pozo y lo han dejado ahí para que se muera? No, ¿verdad? Entonces yo creo que no podemos quejarnos. ¿A cuántos de nosotros han vendido en la esclavitud? Trabajamos como esclavos, ¿verdad? Aquí, pero no somos vendidos a la esclavitud. ¿A cuántos de nosotros nos han correteado por 15 años porque hay un rey que nos quiere matar? A nadie. Entonces yo creo que las pocas pruebas que estamos pasando, yo creo que las pocas dificultades que estamos viviendo tienen un propósito divino en el reino de Dios. Yo creo que el Señor está trabajando en nuestras vidas para acabar de moldear esa belleza que quiere hacer en nosotros, para acabar esa obra maestra que es tu vida en las manos de Dios, pero para que seas de bendición para otros, para que puedas totalmente entregarte y ser de bendición para todos aquellos que te rodean. Hace tiempo ayer estaba platicando con alguien que dice, yo creo que por eso Dios no me dio la oportunidad de llegar a la cima, porque Él sabe que si lo hubiera hecho me hubiera perdido por completo. Muchas veces pensamos que las derrotas que pasan en nuestras vidas son porque no hicimos algo bien, porque no le eché ganas, porque porque me equivoqué o porque cometí un error.
Muchas de las veces Dios te quita lo que te va a estorbar en tu vida y no va a dejar que cumpla su promesa que tiene para tu vida. Entonces, no tomes las dificultades y los problemas como una derrota. Tómalas como el proceso de Dios en tu vida. Y si Dios, y aquí está lo más hermoso, si estás pasando por dificultades y problemas y situaciones, quiero que entiendas, es porque Dios está tratando con tu vida para que seas de más bendición de lo que tú te puedas imaginar. Para que puedas ser de más bendición. Yo les voy a ser honestos, si hace 13 años, si hace 20 años, perdón, si hace 20 años me hubieran dicho la bendición de todo lo que el Señor iba a hacer con mi vida, no lo hubiera creído. Si me hubieran dicho, mira, el Señor va a hacer esto en tu vida, cuando yo estaba pasando momentos difíciles, cuando estaban las pruebas, cuando estaban las desilusiones, cuando estaban las decepciones, cuando estaba todo lo duro de la vida que me atacaba, y me hubieran dicho, sabes que un día vas a estar teniendo un servicio afuera, un día vas a estar teniendo un servicio, un día vas a ser de bendición para muchas familias, para muchas iglesias, no lo hubiera creído. Porque ¿cuántos de nosotros creemos en las promesas de Dios cuando estamos llorando? Casi nadie, ¿verdad? Cuando estás de rodillas quejándote y te está doliendo, es poquito difícil decir, oh, si Dios es fiel y sus promesas se cumplirán. Pero yo te voy a animar a mi hermano, hermana, a que sigas creyendo en Dios, aún cuando la situación se ve imposible en tu vida. Dios no falla y Dios no es fiel. Y Dios es fiel, perdón. Y si Dios te llamó, es para que seas de bendición para mucho más gente. Y tu testimonio de lo que tú estás viviendo y de lo que tú estás pasando va a ser de impacto para alguien que un día lo va a necesitar escuchar. Que un día le vas a poder decir a alguien, esto Dios hizo en mi vida y durante este tiempo tan oscuro, Dios fue fiel. Y cuando más solo o más sola me sentía, Dios fue fiel. Y ahora puedo glorificar a Dios de lo que hizo en mi vida. Y esa persona va a ser bendecida por lo que Dios hizo en tu vida. No te des por vencido ni te desesperes. Las promesas de Dios siempre son fieles. ¿Cuántos dicen amén? Incluso en este calorcito, amén. Incluso en este calor. Si estás pasando tiempo difícil, solo recuerda que Dios es fiel. Si estás pasando tiempo difícil, solo recuerda que Dios tiene promesas, que no se echa para atrás, que Dios es fiel y que Él siempre va a cumplir el propósito que tiene para tu vida. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a celebrar en esta hermosa mañana lo que es la Santa Cena. Obviamente lo vamos a hacer diferente de como lo hacemos siempre, por el distanciamiento y demás. Entonces lo sugieres, cada quien va a pasar a agarrar su pedazo de pan y su copita, y los sugieres les van a estar diciendo por línea quien vaya pasando. Cuando pasen unos, ellos dicen a los que siguen, y lo vamos a estar haciendo de esa manera. Y ya después lo vamos a tomar juntos para darle gracias a Dios por este sacrificio que Él hizo. Pueden ir pasando conforme les van diciendo los sugieres, hermanos. Agarran la copita, el pan, y se regresan a su lugar y lo vamos a tomar después juntos. En lo que yo leo, lo que la palabra de Dios dice, y porque celebramos
y recordamos este sacrificio que Jesucristo hizo. Primera de Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada que nosotros tomamos el pan y la copa, hermanos, es lo que estamos anunciando el Evangelio de Jesucristo, el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesús, que Él mismo, en el tiempo más difícil de su vida, entendió que el Señor tenía un propósito y que su promesa era fiel, y su promesa de salvar al mundo de los pecados, de perdonarnos nuestros pecados, y el doloroso y costoso sacrificio que tuvo que hacer nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, pero que a fin de cuenta pudo ver la promesa del Todopoderoso cumplida en su vida. Y gracias a ese sacrificio y esa promesa es de que usted y yo tenemos acceso a la vida eterna. Amén. Quiero que antes de que tomemos el pan piensen en qué promesa todavía estás esperando de Dios. Quiero que pienses en qué promesa todavía estás esperando de Dios. Si hay algo en tu corazón, algo que sientes que Dios va a hacer en tu vida, o que algo que todavía estás esperando, un familiar que venga a los pies de Cristo, un familiar que sane, o tu familia que sea restaurada, o algo que tú sientes que todavía te gustaría que Dios haga en tu vida. Y piensa en esa promesa que todavía se ve lejana, que todavía pareciera que es imposible de cumplir. Y quiero que pienses en que la razón por la cual estamos tomando este pan es porque Jesucristo, Dios y Dios Todopoderoso, nunca falla. Y que si Él cumplió la promesa de ir a la cruz del Calvario, y no solo morir por nuestros pecados, sino resucitar y darnos el perdón y la vida eterna, si Él hizo eso, Él puede cumplir esa promesa que todavía estás esperando. Él la puede cumplir. Pero tenemos que ser fiel, amén. Vamos a tomar el pan juntos. Y ahora tomemos la copa, hermano.
Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, te queremos dar gracias. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Porque sabemos, Señor, que tus promesas son fieles y nunca fallas. Y que a veces, como humanamente, Señor, como humanos que somos, nos desesperamos, pensamos que estamos solos, pensamos que no estás ahí, nos desesperamos. Pero de acuerdo a tu palabra y al ver, Señor, cómo a cada uno de tus siervos, cada persona que tú usaste, Señor, y que está en tu palabra, a cada uno de ellos, en el proceso, Señor, que pasó en algunos de ellos largo tiempo, algunos de ellos dificultades, algunos de ellos que acabaron hasta en la cárcel, Señor. Pero podemos ver cómo el tiempo de preparación era necesario, porque ellos se iban a convertir en personas de bendición para los demás, que iban a alcanzar a bendecir a multitudes, y el proceso tenía que ser completo. Podamos entender que a veces el proceso que nosotros tenemos que pasar es para que tú completes tu perfección en nuestras vidas, para que tu voluntad sea perfecta en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, a mantenernos firmes en lo que tú has llamado para nuestras vidas. Te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios me los bendiga. Quiero dar gracias a cada uno de ustedes, a todos al equipo de Ujieres. Gracias, hermanos, por hacer esto posible, por coordinarlo. Gracias a mi esposa, que ha sido una bendición para mí en todo este tiempo de la pandemia. Mi brazo derecho, a veces hasta mi brazo izquierdo, que me ha ayudado a que todo esto siga, que todo esto esté conforme debe de estar. Gracias, hermanos, a ustedes. Créanme que una, los extrañaba tanto ver sus caras. Dos, ustedes no saben, hermanos, cómo los amamos, porque créanme que han sido una bendición para mi vida, y no solo por la relación que tenemos, pero porque en este tiempo tan difícil han sido pacientes. He platicado con muchos pastores que sus miembros se han desesperado, les han dicho, los han maltratado, y yo he recibido nada más que bendiciones de cada uno de ustedes, y respeto, y los amo con todo mi corazón. Los amo con todo mi corazón. Gracias, gracias, muchas gracias, y que Dios me los bendiga. Algunos anuncios últimos. ¿Cómo están, hermanos?